Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, pues me da gusto saludarlos y el día de hoy a mí me tocó compartir la palabra de Dios, pero me gustaría, antes de compartir la palabra de Dios con ustedes, que pudiéramos orar para que Dios me pueda ayudar y también nos pueda ayudar a entender y a comprender lo que Dios trae el día de hoy para nosotros. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y a comprender tu palabra y poderla poner en obra, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar en este lugar. Es un privilegio, Padre, para mí compartir de tu palabra, Señor. Y ahora te pido y te ruego, Señor, que seas tú usando mi boca, usando todos mis sentidos, Padre. Que no sea yo, Padre, que seas tú, Señor, a través de mi vida, que me puedas usar para compartir de tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Bendícelos y ayúdanos, Señor, a que lo que aprendamos lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, hermanos, a esta predicación le he puesto como título: La voluntad de Dios es mejor que mi voluntad. Y quisiera primero comenzar, hermanos, leyendo Mateo 6 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y todos conocemos esta parte de la porción de la palabra, que incluso todo mundo comienza que el Padre Nuestro, ¿no? Y esa oración es un modelo de orar, como tenemos que orar. Pero me sorprendió cuando estaba yo orando y pidiéndole a Dios algo, encontré algo importante dentro de esto. Y dice la palabra de Dios, orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y me llamó mucho la atención esta parte, porque todo mundo pues ha orado con eso, ¿o no? Pero hacía yo una pregunta, o me hacía yo la pregunta, hermanos: ¿realmente haremos la voluntad de Dios? ¿Realmente sabremos qué es la voluntad de Dios? ¿Realmente se está cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, también así como en el cielo? Y pues me hice todas esas preguntas y llegué a la conclusión de que pues no, difícilmente cumplimos la voluntad de Dios así en el cielo como en la tierra. Difícilmente. Y difícilmente porque allá en el cielo hay ángeles y los ángeles cumplen. Acá en la tierra nosotros somos seres humanos imperfectos y que es difícil cumplir. Es difícil, hermanos. ¿Y saben por qué es difícil, hermanos? Y quiero ir desglosando esto. Primero quiero definir qué es hacer, porque ahí dice hágase. Es una acción, hermanos. ¿Qué significa una acción? Es un verbo que significa que ejecutar, llevar a cabo, hacer. Dice, hacer significa ejecutar, poner por obra una acción o un trabajo. Dice, hágase. Cuando dice la palabra hágase, significa que hay que hacer una acción, hay que movernos. Entonces, para empezar, dice que es un verbo, el hágase. Luego
voluntad. Y lo estuve buscando en el diccionario y dice: voluntad, facultad del ser humano para gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tiempo de conducta determinado, por un tiempo de conducta determinado. ¿Qué es una voluntad, hermanos? Es la facultad del ser humano para gobernar sus actos y decidir con libertad. Y otra cosa, hermanos, una cosa es voluntad y otra cosa es tu voluntad, porque aquí en la palabra de Dios dice tu voluntad. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Que hagamos la voluntad de quién? ¿De nosotros? No, de Dios. ¿Y qué significa tu voluntad? Disposición o mandato de una persona sobre otra. Y quiero volver a leer: disposición o mandato de una persona sobre quién? Sobre otra. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la voluntad de Dios está por encima de quién, de la voluntad de quién, de cada uno de nosotros o de la mía. La voluntad de Dios tiene que estar por encima de mi voluntad. Y si se recuerdan un poquito, y dice, ¿qué significa voluntad? Es facultad del ser humano para gobernar sus actos. O sea, ¿qué significa? Que tendría que gobernar mis actos. ¿Qué tengo que gobernar? Son mis actos. ¿De quién? De la voluntad de quién? De Dios. Y es complicado, hermanos, y es muy complicado porque somos seres humanos y regularmente no sabemos qué quiere decir tu voluntad, pero sí sabemos qué significa mi voluntad, porque sabemos el significado de mi voluntad. ¿Qué significa el resultado de mi voluntad? Es hacer lo que yo quiera. Y eso todo mundo lo podemos entender, pero no entendemos el significado de tu voluntad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ¿qué? Con alguien que está arriba de quién, de nosotros. Es fácil saber, por eso, por qué no nos gusta someternos a la voluntad de otro. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Es algo complicado porque tiene que ver con nuestro libre albedrío. Dios nos dio la facultad de ser libres para tomar decisiones. Eso significa que puedo hacer mi voluntad. Y hay algo confuso en esa parte, pero llegué a una conclusión, hermanos, en esta parte. Pero la pregunta que yo haría es: si cuando yo hago mi voluntad me va bien, si cuando yo hago mi voluntad me trae paz, si cuando yo hago mi voluntad no afecto a los demás, si cuando yo hago mi voluntad no atento contra mi vida espiritual. ¿Y por qué, hermanos? Porque si es así, entonces mi voluntad no es la mejor. Cuando mi voluntad está afectando a otras personas, pues ya esa parte ya no es buena. Cuando mi propia voluntad va en contra de las cosas de Dios, tampoco ya es buena. Cuando mi voluntad no trae paz, cuando yo hago mi voluntad y no me va bien, entonces pues eso ya no es bueno. Y llegué a la conclusión, hermanos, de algo interesante. Y si gustan acompañarme a Juan 15:5, por favor. Si me pueden apoyar, Juan 15:5. Y la palabra de Dios dice: ciertamente
yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y es literal, hermanos. Cuando estaba yo haciendo este tema, me vino este versículo que dice que separados de Él no podemos hacer nada. ¿Qué significa, hermanos? Que por ejemplo, yo puedo decir que soy libre para poder hacer mi propia voluntad, pero la parte interesante es si realmente yo estoy conectado con la voluntad de Dios para poder hacer esa voluntad. Si no hay esa conexión entre Dios y yo, va a pasar esto, hermanos. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Y tenemos varios ejemplos, hermanos. No sé ustedes, pero yo he tenido varios ejemplos. Pero la parte interesante, hermanos, es que mi voluntad debe de estar conectada a la voluntad de Dios. En pocas palabras, debo hacer la voluntad de Dios. Si mi voluntad no está conectada a la voluntad de Dios, entonces esa voluntad, hermanos, no va a ser buena, ni agradable, ni perfecta a Dios. Y es que a veces pensamos, hermanos, que nuestra propia voluntad es la mejor decisión, o lo que decidimos es la mejor acción que tomamos. Pero si no estamos conectados, difícilmente va a ser una buena voluntad. Si no está conectado con Dios, o no estamos conectados con Dios, con la voluntad de Dios, difícilmente lo que yo haga va a ser de bendición. Y tenemos varios ejemplos, hermanos, pero antes de los ejemplos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, ha hecho su propia voluntad y no le ha ido bien? ¿O no nos ha ido bien? Hace su mano, así rápido. Yo lo he hecho, hermanos. He hecho mi propia voluntad, y cuando yo hago mi propia voluntad sin conectar esa voluntad que yo quiero con la voluntad de Dios, pues todo sale mal. Y a veces queremos seguir haciendo cosas que no nos van a llevar a ningún beneficio. Pero el punto de todo eso que no nos lleva es que a veces, hermanos, estamos ensimismados en querer hacer nuestra propia voluntad, que eso también afecta a quienes, a otras personas. Y un ejemplo, hermanos, de alguien que no hizo la voluntad de Dios es Ananías y Zafira. No sé si conozcan esos dos personajes, pero vamos a ir a darle lectura para que todo el mundo pueda conocer a estos dos personajes. Y está en Hechos 5, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Ahorita que lo pongan. Y miren, hermanos, voy a dar un pequeño contexto de todo lo que estaba pasando. Era Pedro, estaban en un mismo sentir, y dice Pedro que compartían todo, que todo lo que tenían lo tenían por igual, y se los compartían a todas las personas, tanto que eran ricas, pobres, a cualquier persona les compartían de todo. Entonces los apóstoles recibían ese dinero, y ese dinero que recibían lo daban a las demás personas. Y hubo una persona en el versículo anterior que él vende su heredad y se las da a los apóstoles para que ellos puedan de una u otra manera repartir ese dinero. Y llegan estos dos personajes, Ananías y Zafira. Y dice en el versículo 1, dice:
había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. 2. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa, que se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no de la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Dice: ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Y hasta ahí quiero llegar a esta parte primero. Hermanos, la voluntad de Ananías y de Zafira era de dar ¿qué? Cierta cantidad a los apóstoles. Pero ellos mintieron. Vendieron, voy a poner un ejemplo, ellos vendieron su propiedad en 50 pesos y ellos se quedaban con 25 y dijeron que iban a dar 25 pesos más. Y dirían ustedes: oye, pues qué mala onda de Pedro, qué mala onda del Espíritu Santo, qué mala onda, porque al final de cuentas esa propiedad ¿de quién era? De Ananías. ¿Y de quién? De Zafira. Pero aquí hay una parte interesante, hermanos. Todo lo que aconteció después, ahorita lo vamos a ver, no fue por el dinero, hermanos. Fue por una voluntad que tomaron ellos y una voluntad mal tomada. Quisieron engañar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos, hermanos, engañar al Espíritu Santo. Hablando de la voluntad, creemos que a veces cuando hacemos cosas para Dios y ponemos que es para Dios, a veces disfrazamos las cosas. Pero ¿qué creen? Podemos engañar a cualquiera de los hermanos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a cuanta persona se nos pueda presentar enfrente. Pero ¿saben a quién no podemos engañar? A Dios, al Espíritu Santo. Ellos quisieron engañar al Espíritu Santo diciendo que habían vendido la propiedad en X cantidad y ellos quedarse con otra cantidad. Hermanos, cuando nuestras voluntades, lo comentaba, cuando mi voluntad no está alineada a la voluntad de Dios, puedo hacer tantas tonteras. Y esa parte es la que puede afectar, a mí me puede afectar como persona, pero no solamente a mí, puede afectar a quienes, a otros más. Yo no sé de quién haya sido la idea de dar nada más cierta cantidad y no todo lo que costó la propiedad, lo que vendieron la propiedad. Yo no sé de quién haya sido la idea. No sé si ha de haber sido de Ananías o de Zafira, pero una parte interesante es que a alguien se le ocurrió proponerle al otro o a la otra que vendieran la propiedad y que se quedaran con ¿qué? Con una parte de ese dinero. Y como ellos no estaban alineados a la voluntad de Dios, se les hizo muy fácil. Y vamos a ver las consecuencias, hermanos. Nos quedamos en el 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y ¿qué dice? Y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron.
Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y miren lo que contesta Safira. Sí, contestó ella, ese fue el precio. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo hubiera tenido diferente castigo si Safira hubiera reconocido que no era ese el dinero, que había más dinero? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, Pedro le preguntó con un solo fin, hermanos. Le preguntó con el fin de que tuviera la oportunidad de poderse arrepentir y decir la verdad. Pero ella no tuvo esa decisión y tuvo otra. Dice, sí, contestó ella, ese fue el precio. Y voy y Pedro le dijo: permítame tantito. Dice, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor? De esta manera, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y hay una parte interesante dentro de todo esto, hermanos. Como se puede observar en este pasaje de la Biblia, cuando haces tu propia voluntad, no hay nada bueno, hermanos. Y terminó teniendo consecuencias graves, hermanos. Y dice, ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué significa o qué tiene este ejemplo con la parte de la voluntad, hermanos? Tiene mucho. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, que nosotros seamos gente que podamos no mentir, gente que podamos no decir groserías, gente que no podamos hacer cosas malas, hermanos. Pero muchos de nosotros a veces creemos que eso es la voluntad de Dios, porque lo queremos a veces disfrazar. Pero realmente la voluntad de Dios no es eso. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos a Jesucristo, que leamos la palabra de Dios, que estemos en comunión con Dios. Pero a veces nosotros queremos engañar. Y hace rato decía algo el pastor que también me impactó. Es que hemos estado hablando de la oración, hermanos, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Y por qué lo comento, hermanos? Porque para que nosotros tengamos y podamos tener el concepto de qué es la voluntad de Dios, tenemos que estar en comunión ¿con quién? Pues con Dios. Y si nosotros no tenemos la comunión con Dios, pues vamos a estar haciendo nuestra propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y luego el problema, hermanos, es que hay consecuencias, y cuando tenemos ya las consecuencias es cuando queremos ya comenzar a buscar la presencia de Dios, pero no antes. ¿Y por qué hacerlo cuando ya hay consecuencias? ¿Por qué no hacerlo antes de las consecuencias? Aquí hubo una consecuencia
de forma inmediata. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. No hubo más oportunidad de algo en particular. Cuando nosotros no hacemos la voluntad del Padre o no hacemos la voluntad de Dios, siempre vamos a tener una consecuencia, hermanos. Tarde que temprano tendremos esa consecuencia. Y más si la voluntad del Padre que nos ha estado marcando, nos ha estado diciendo constantemente y nosotros no entendemos, tarde que temprano tendremos esa consecuencia. Tendremos una consecuencia por eso. Pero estaba yo reflexionando sobre este tema, y es que de verdad, hermanos, cuando decimos que estamos haciendo la voluntad porque venimos a la iglesia, decimos que hacemos la voluntad del Padre porque, entre comillas, me comporto bien, que estoy haciendo la voluntad de Dios porque no mato, no violo, no sé, algo que pues difícilmente personas que estamos aquí lo vamos a hacer. Pero ¿qué hay de estar mintiendo? ¿Qué hay de no tener ese contacto con nuestro Dios día con día? ¿Qué hay de no dedicarle el tiempo que necesitamos dedicarle para que esa voluntad del Padre pueda estar en nosotros y nosotros podamos identificar correctamente cuál es la voluntad de Dios? Y vi otro ejemplo, hermanos, dentro de lo que es, ya vimos un ejemplo de lo que, de personajes que no hicieron la voluntad de Dios, pero también hay un ejemplo de la voluntad cuando uno hace la voluntad de Dios. Y me gustaría, hermanos, que fuéramos a Génesis 1:22. Y que podamos ver la diferencia entre cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando no hacemos la voluntad de Dios. Y dice entonces, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructificados y multiplíquense, que los peces llenen los mares. No, está mal, si me puedes, es Génesis 22, no, Génesis 1, es Génesis 22:1. Ok, tiempo después Dios probó la fe de Abraham, y Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. ¿Qué más? Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, se llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Hasta ahí un momento nomás. Hermanos, Abraham sabía lo que le iba a pasar. ¿A quién? A su hijo Isaac. Pero eso fue un mandato de parte de ¿quién? De Dios. ¿Ustedes creen que Abraham en su corazón quería hacer su voluntad, que a lo mejor era muy distinta a la voluntad que Dios le había mandado? Iba a matar a su propio hijo, hermanos. Y Dios le manda a decir que
que sacrifique a su propio hijo, hermanos. Y Abraham tomó la decisión correcta. ¿Por qué creen que Abraham tomó la decisión correcta, hermanos? ¿Perdón? Porque obedeció a Dios. Pero para obedecer a Dios tenía algo especial. Por algo especial Abraham. ¿Y saben qué era? Que estaba en comunión con Dios. Pasaba tiempo en oración con Dios. Sabía quién era Dios. Sabía que era el Todopoderoso. Sabía la razón del por qué le estaba pidiendo que sacrificara a su propio hijo. Lo sabía. Yo les pregunto, a comparación de Ananías y Zafira, ¿creen que ellos conocían a Dios? Pues no. Y no lo conocían porque quisieron engañar, hermanos. Quisieron engañar al Espíritu Santo. Pero acá con Abraham fue distinto. Y Abraham sabía el llamado que le estaba haciendo Dios, y que no le importaba, que tenía que dar en sacrificio ¿a qué? A su propio hijo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios, porque él sabía quién lo estaba pidiendo y por qué se lo estaba pidiendo. Y dice aquí, hermanos, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio en el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Y me impacta, hermanos, vuelvo a compartir, Abraham sabía que iba a pasar. Y dice algo interesante. Dice, ahí adoraremos. Adoraremos, hermanos. Él sabía lo que iba a pasar con su hijo. Él sabía que tenía que iba a hacer con su hijo. Y aún así, hermanos, no veo en ninguna parte de la escritura que Abraham haya renegado. En alguna parte de la escritura haya dicho, ay, Señor Jesús, oh Dios, esta voluntad que tú me pones es muy pesada, es muy complicada, no quiero ponerla, no quiero llevarla, no quiero hacerla. En ningún momento veo en la palabra de Dios que Abraham haya querido hacer su propia ¿qué? Voluntad. Él hizo la voluntad ¿de quién? De Dios. Y dice, y ahí adoraremos. En el 6, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá con un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron el camino juntos. Dice en el 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Hermanos, yo no sé qué tan difícil pudo haber sido para Abraham eso. No sé, ¿se imaginan esa escena en donde Abraham hace un altar, en donde Abraham pone el fuego, o va a poner el fuego, la leña, y ata a su hijo, a su único hijo, lo ata en ese altar? ¿Se imaginan
todo lo que pudo haber pasado por su mente de Abraham. Pero ¿saben algo interesante, hermanos? Es que él quería cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Y a veces a nosotros se nos hace difícil cubrir o hacer la voluntad de Dios cuando son cosas muy sencillas. La voluntad de Dios es leer la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué tanto sacrificio puede ser eso? La voluntad de Dios es que leamos la palabra de Dios. ¿Qué tanto sacrificio puede hacer eso? La voluntad de Dios es que nosotros estemos en comunión con Él en oración. ¿Qué tanto sacrificio puede ser eso? Aquí Abraham quería agradar a Dios, no importándole lo que iba a pasar con su propio hijo. Pero nosotros tenemos que entender algo, hermanos, que cuando nosotros estamos conectados con Dios y sabemos quién es Dios y entendemos quién es Dios, no importará o no importa qué nos mande a hacer Dios a través de para su voluntad, porque estaremos confiados en que lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está recomendando va a ser bueno y agradable para el Señor. Y miren, hermanos, me voy a saltar un poquito al 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó al carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Ya le había dicho Dios: no toques a Isaac, y Dios lo bendijo ¿con qué? Con un carnero para la ofrenda. Pero, hermanos, hay algo más interesante dentro de todo esto. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos consecuencias. Así como cuando no la hacemos hay consecuencias, así también cuando sí hacemos la voluntad de Dios tenemos consecuencias. Y miren las consecuencias. En el 17: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea inagotable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Bendecidas. Todo eso porque me has ¿qué? Obedecido. Hasta el día de hoy todos nosotros somos descendientes de Abraham. Y si vimos la consecuencia que le pasó a Zafira y a Ananías. ¿Qué pasó, hermanos? Murieron. Todos estamos viendo cuáles fueron las consecuencias de aceptar la voluntad de Dios. Con Abraham lo bendijo, y lo bendijo en gran manera. No lo bendijo nada más con 3 pesos o 4 pesos. Le dio todo, hermanos, y le dio una descendencia que hasta el día de hoy todavía podemos decir que somos descendientes de Abraham y que somos bendecidos, no porque a veces por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Dios hizo con Abraham, por lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y quiero reforzar esta parte de, hermanos, de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos personas que podamos estar en el camino de Dios,
que podamos leer, que podamos orar, que podamos realmente conocer a Dios. Esa es la voluntad del Padre para con nosotros. Pero nosotros no vamos a tener esa, o no vamos a hacer esa voluntad, hermanos, cuando difícilmente oramos, cuando difícilmente leemos la palabra de Dios, cuando difícilmente hacemos algo para Dios. Y nos vaya pasado, nos puede pasar como Ananías y a Zafira, que queremos engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a morir. A lo mejor de manera, no de manera física en este momento, pero estamos muriendo de manera que espiritual. Que decimos, es que si oro, hermanos, si ora 5 minutos al día, eso no es orar. Y lo digo porque también Dios me está confrontando con esta palabra. Si lees la palabra de Dios 5 o 10 minutos al día, pues no estás haciendo la voluntad de Dios. Si crees que por venir a la iglesia y escuchar una predicación de unos 40 minutos o 30 minutos ya estás haciendo la voluntad de Dios, pues discúlpame por decirte esto, pero realmente no estás haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 dice algo, y me gusta este versículo y este pasaje, y siempre lo he querido compartir y se lo quiero compartir a mi propia familia, hermanos, porque nosotros, este mensaje no es para los que están afuera, hermanos, sino es para los que estamos acá dentro de la iglesia, que conocemos de Dios, porque se supone, y digo se supone, que todos los que estamos aquí deberíamos de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿o no? Todos los que estamos aquí deberíamos hacer la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Pero hay algo que me impacta, hermanos, en este pasaje. En este pasaje habla de que hay personas que dieron su vida según para las cosas de Dios, pero Dios termina diciendo esto a estas personas, hermanos: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Todo mundo puede decir Señor, Señor. Incluso hasta las personas que están afuera pueden decir que alaban, pueden decir y conocer entre comillas a nuestro Señor Jesucristo. Y pueden decir que hicieron ¿qué? Si lo puedes regresar, por favor. Y pueden decir que hicieron cosas en el nombre de Jesús, que echaron fuera demonios, que hicieron no sé qué tantas cosas, hermanos. Ayer veníamos platicando con el pastor y decíamos que si de cada congreso, de cada no sé cómo se llama, culto de alabanza, de culto de adoración, que no estoy en contra de eso, estoy en contra de que si de cada una de esas cosas que escuchamos, vemos, la pusiéramos en práctica, pues creo que ya estaríamos con el Señor. Pero a veces nada más es como lo comentaba el pastor, a veces es pura emoción. Y nos llenamos de emociones y de emociones y de emociones, pero eso no nos ayuda nada en llegar a poder tener o cubrir la voluntad del Padre. Yo puedo estar en muchos congresos y estuve y he estado en muchos congresos, pero hermanos, ¿de qué nos sirve ir a tantos congresos? ¿De qué nos sirve incluso estar escuchando tantas palabras, la palabra de Dios, si no lo aplicamos? No sirve de nada, hermanos. Y ese es el mensaje que Dios me daba en esta semana, hermanos.
hacer su voluntad. Y quiero terminar, hermanos, con el Salmo 119:35, por favor. Ahorita que me lo pongan. Y hay algo interesante dentro de todo esto, hermanos, es que le pidamos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Nosotros difícilmente solos vamos a poder hacer la voluntad de Dios, y más si no estamos conectados con Dios. ¿No lo tienes? Salmos 119:35. Y dice aquí la palabra de Dios: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es en donde encuentro ¿qué? Mi felicidad. Y dice: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde se encuentra mi felicidad. Es parte de la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros podamos aprender y que nosotros podamos andar en esos caminos. Esa es la palabra que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Si gustan ponerse sobre sus pies para poder orar. Y tengo 3 preguntas que hacer, hermanos, el día de hoy para terminar. Y la primera pregunta es hacer un autodiagnóstico. Realmente, la primera pregunta es: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? No me respondan. Es para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos el día de hoy. La siguiente pregunta es: ¿estás en comunión con Dios para que puedas saber qué es lo mejor para ti y para toda tu familia? Y la tercera pregunta: cuando tomas decisiones importantes, ¿las consultas con Dios antes? Hermanos, yo estaba haciendo la predicación y realmente me sacudía todo esto, porque ¿realmente estás haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que en mi caso me puse a orar y Dios me mostró que no. ¿Estás en comunión con Dios? Hermanos, si no oro, ¿cómo voy a estar en comunión con Dios? Necesitamos estar orando, y no 5 minutos ni 10, sino más tiempo, hermanos. Le dedicamos a veces más tiempo a otras cosas que no nos dejan nada bueno que el comunión, en estar en oración con Dios. Yo esta semana, todas las mañanas a las 5:45 me ponía a orar para salir exactamente a las 6. Son 15 minutos, no es nada, hermanos, de verdad. 15 minutos de oración no es nada. Y me quedaba todavía con anhelos de seguir orando. Y a veces, en ocasiones, lo que hago, voy orando en el transporte. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que entre uno a su aposento, porque cuando uno va por el camino y quiere estar orando en el camino, es muy complicado. Más porque si ya se frenó de más y que va a chocar el carro o la camioneta, de que si una persona sube a la camioneta y la ven mal vestida y dices: bueno, pues ya me tocó, creo que ahora sí que ya te la sabes, y comienzas a orar hasta con más ganas, hermano. Es difícil orar así, hermanos. Hay que dar tiempo a la oración.
Y el último, hermanos, es cuando toman las decisiones importantes, las consultas con Dios. Todas las decisiones que tomamos en el día a día, las consultamos con Dios. Hermanos, de verdad, ahorita pasó Sharon y comenzó a orar sobre las familias, sobre aquellas personas que no conocen a Dios. Yo tengo a mucha familia que no conoce de Dios, principalmente a mis padres, y quisiera, en el amor a Cristo, que ellos se convirtieran, que ellos supieran de lo que es Cristo, y no por el castigo, sino por el amor que nos ha dado. A mí me ha dado mucho amor Dios, y quisiera que mis familiares estuvieran aquí o escuchando, alabando a Dios. Pero hermanos, con la actitud que a veces uno tiene de que no quiere orar, de que no quiere meterse en las cosas de Dios, ¿ustedes creen que vamos a cambiar a alguien? ¿Vamos a cambiar su forma de vida de otra persona? ¿Vamos a impactar la vida de otras personas? Pues no. Entonces, hermanos, les invito a que juntos podamos estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos más de Él a través de su palabra y a través de estar en comunión con Él. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Y ayúdanos a entender y a comprender cuál es tu voluntad, Padre. ¿Cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor Jesús? A veces nosotros no lo sabemos y no lo entendemos, Señor Jesús, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes, Señor, y permítenos día con día, Señor, hacer tu voluntad, no nuestra voluntad, Padre, porque nuestra voluntad no es buena, Padre, delante de ti, porque somos imperfectos. Ayúdanos a entender y a comprender, Padre, cuál es tu voluntad y que la podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.